¿Te has preguntado qué misteriosa razón hay detrás de la renuncia de un papa a su ministerio? Si es que verdaderamente lo han hecho o los han subyugado para que lo hagan. Esta pregunta siempre ha intrigado a los estudiosos de la historia y la religión, pero a lo largo del tiempo, 8 papas más uno han renunciado a su pontificado. El último de ellos, Benedicto XVI, recientemente fallecido. En este video vamos a profundizar en el pasado para descubrir la razón de estas renuncias y el impacto que han tenido en la historia y en el mundo. Quédate hasta el final del video y entérate cuál es el 9º papa que renunció a su cargo y nadie comenta. Y también leeré el comunicado preciso que emitió Benedicto XVI en su renuncia. Prepárate para conocer los secretos del pasado y atrévete a descubrir por qué los papas renuncian a su cargo. Roma, 11 de febrero. Benedicto XVI, que dejará el pontificado el próximo 28 de febrero. No es el primer papa que renuncia en la historia de la Iglesia Católica, el último de los cuales fue Gregorio XII en el siglo XV. El primero fue el Papa Clemente I, quien ocupó el solio de San Pedro del 88 al 97 después de Cristo. Clemente Romano o Clemente I fue un cristiano insigne de finales del siglo I, uno de los llamados padres apostólicos por haber transmitido la predicación de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Por su carácter de obispo de Roma, la Iglesia Católica lo considera su 4º papa. Tertuliano escribió que fue consagrado obispo por el mismo apóstol Pedro. Epifanio de Salamis relató que renunció al primado en favor de Linio y Anacleto, primer y segundo sucesor de Pedro, pero que a la muerte de estos recuperó el cargo. Es posible que Clemente conociese a San Pablo, el apóstol de los gentiles, y que haya sido el destinatario del elogio del apóstol por la colaboración prestada a los filipenses. De hecho, Irineo y Lyon indicó que Clemente había visto personalmente a los apóstoles y escuchaba con sus propios oídos la predicación de ellos, debido a que algunos miembros de la comunidad se habían sublevado contra la autoridad eclesiástica, deponiendo de sus cargos a los eclesiásticos legítimos de dichos cargos jerárquicos. Clemente fue exiliado en el Ponto, Asia Menor, por el emperador Nerva. Renunció al pontificado, pero no sin antes indicar el nombre de Evaristo para sucederlo. Clemente padeció el martirio en el 97. Se le arrojó al Mar Negro encadenado a un ancla. Papa San Ponciano. Fue el 18º papa de la Iglesia Católica entre el 21 de julio del 230 y el 28 de septiembre del 235 después de Cristo. Ponciano no permaneció en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento, ya que renunció, siendo el primer obispo de Roma en la historia de la Iglesia, cuya renuncia está totalmente confirmada por documentos históricos. Al igual que sus antecesores, se enfrentó al antipapa Hipólito, que mantuvo el cisma que había iniciado al negarse a reconocer a Ponciano como obispo legítimo. Ponciano formaba parte de los amigos del emperador Alejandro Severo, cuya destitución, muerte y la consiguiente subida al trono del imperio de Maximino el Tracio reactivó las persecuciones contra los cristianos y provocó que tanto Ponciano como Hipólito fueran deportados a las minas de sal de Cerdeña, donde lograron reconciliar sus posturas, poniendo fin al primer cisma que había sufrido la Iglesia al renunciar ambos, con lo cual fue posible la elección del Papa San Antero. Poco después de la renuncia, Ponciano e Hipólito fueron martirizados. Papa San Silverio. Desde el 536 al 537 después de Cristo. Contado como el Papa número 58 de la Iglesia Católica, hijo legítimo del Papa Hormisdas, que había estado casado antes de ser ordenado sacerdote. Silverio era subdiácono en Roma cuando el Papa Agapito I falleció mientras se encontraba en Constantinopla. Elegido papa con el apoyo del rey ostrogodo Teodato, se encontró con el rechazo del emperador bizantino Justiniano I, quien, influenciado por su esposa Teodora, quería sentar en el trono de San Pedro a Vigilio, más cercano a las ideas monofisistas de la emperatriz, y que se encontraba en ese momento en Constantinopla.
Vigilio se dirigió a Roma, sin conocer la elección de Silverio, portando cartas para el general bizantino Belisario, en la que se le ordenaba que apoyase su elección como papa. Silverio prefirió renunciar por el bien de la paz y de la Iglesia. Vigilio fue entonces legitimado. Papa San Martín I. Desde 649 a 654 después de Cristo. El Papa número 74 de la Iglesia Católica, venerado como santo por la Iglesia Católica, así como también por la Iglesia Ortodoxa, inició su pontificado convocando al concilio que la muerte de su predecesor Teodoro I le había impedido celebrar. En este concilio, celebrado en Letrán, se condenó el monotelismo que el emperador bizantino Constante II quería imponer como solución de compromiso entre la ortodoxia cristiana y el monofisismo. El emperador Constante II ordenó a su representante en Italia, el exarca de Ravenna, Teodoro Calíope, que tomase prisionero al papa y lo trasladase a la capital imperial. El exarca, a su llegada a Roma, informó al clero que Martín I había sido depuesto como papa, obligando al propio pontífice a embarcar el 19 de junio de 653 con destino a Constantinopla, donde arriba el 17 de septiembre de 654, tras permanecer durante casi un año en la isla de Naxos. En Constantinopla fue juzgado de los cargos de herejía y enemigo del Estado, siendo condenado a muerte el 20 de diciembre de 654. Tras 3 meses de prisión, el emperador le conmutó la pena de muerte por la del exilio en Crimea, donde llegó el 15 de mayo de 655, en una situación física tan deplorable, debido al maltrato sufrido desde su detención, que falleció el 16 de septiembre de ese mismo año. Papa Benedicto IX preside intermitentemente en 3 oportunidades, entre 1032 y 1048, descendiente de Teofilactes y Crescencios, y sobrino de sus predecesores Benedicto VIII y Juan XIX. Fue elegido a los 12 años en 1032, echado por el pueblo en 1036 y restablecido por el emperador Conrado. Fue depuesto una vez más en 1044 y reemplazado por el antipapa Silvestre III. Para contrastarlo, Benedicto IX renunció en favor de su padrino Jean Gratien, a quien vendió el pontificado. En 1047 retomó el poder, pero un año después hizo entrega de la tiara debido a la intervención del emperador Enrique III y se retiró al monasterio de Grottaferrata para hacer penitencia, hecho que permitió la elección del Papa Dámaso II. Papa Celestino V, 1294. Fue el Papa número 192 de la Iglesia Católica desde el 5 de julio de 1294 hasta su renuncia al cargo, el 13 de diciembre del mismo año, después de la muerte de Nicolás IV, el 4 de abril de 1292. Pietro di Murrone fue elegido Papa por aclamación, tras un periodo de 2 años y 3 meses en la que la silla de San Pedro permaneció vacante debido a la división del colegio cardenalicio en 2 facciones encabezadas por las familias Colonna y Orsini. Murrone tenía 79 años de edad y era inexperto tanto en el gobierno de la Iglesia como en la política. Aún así, y en contra de su voluntad, abandonó su retiro y aceptó el cometido. Rápidamente, el pontífice ganó enemigos en la curia romana por causa de sus reformas, y estos ya no le seguían en sus decisiones, por lo que pensó en delegar el gobierno de la Iglesia en 3 cardenales. El cardenal Mateo Rosso lo hizo desistir de esta idea. Más tarde renuncia al pontificado, consciente de su incapacidad para conducir los asuntos de la Iglesia. Lo sucedió el Papa Bonifacio VIII. Murió en Fumone en 1296. Papa Gregorio XII, del 1406 al 1415. Papa número 205 de la Iglesia Católica. Es el 4º Papa del periodo dominado por el Cisma de Occidente y uno de los pocos pontífices romanos en renunciar del ministerio petrino. El 30 de noviembre de 1406, con 80 años, Gregorio XII, quien pertenecía a la aristocracia veneciana, fue elegido Papa legítimo.
A pesar de la existencia de otro papa, Benedicto XIII, elegido pontífice a la muerte de Clemente VII en 1394. En 1409, ciertos cardenales convocaron un sínodo en Pisa. Este depuso a ambos papas, declarándolos herejes y cismáticos, a la vez que eligió a un nuevo papa, Alejandro V. Dado que ni Gregorio ni Benedicto renunciaron, la crisis se agravó. La Iglesia Católica contaba con 3 papas. La crisis de la Iglesia duró 39 años. Gregorio XII, papa legítimo, renunció el 4 de julio de 1415 y falleció el 18 de octubre de 1417 a los 90 años. Benedicto XVI, desde el 2005 al 2013. Este es el comunicado con el cual el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia al sumo pontificado. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio, no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios, con una vida dedicada a la plegaria. Vaticano, 10 de febrero del 2013. Papa Clemente VIII, de 1423 a 1429, también reconocido como antipapa. Después de la renuncia de Gregorio XII en el siglo XV, todos dicen que el siguiente en renunciar ha sido Benedicto XVI, pero lo que no te cuentan es que ha existido otro papa no reconocido por Roma, o mejor dicho antipapa llamado Clemente VIII, no reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, que sustituyó a Benedicto XIII el 10 de junio de 1423. Nacido en Teruel, en el seno de la noble familia Sánchez Muñoz. Poco antes de morir, el antipapa Benedicto XIII no contaba en su curia con ningún cardenal, pues todos los que había creado habían fallecido o pasado a la obediencia de Roma. En un consistorio celebrado la víspera de su muerte, designó 4 de entre sus clérigos de mayor confianza, con el encargo de que ellos a su vez se constituyeran como colegio cardenalicio y designaran a su sucesor, preservando la formalidad para la elección de un nuevo jefe de la Iglesia Católica. La elección papal, así prevista, fue ejecutada solo por los 3 cardenales leales a Benedicto XIII, puesto que Carrier, ausente en Francia, calificó la elección de simoníaca. Pero Muñoz aceptó la designación y tomó el nombre de Clemente VIII. 2 años después, Carrier eligió él solo como papa al sacristán de Rhodes Bernard Garnier Benedicto XIV.
el último acto del antipapado de Clemente VIII, cuya autoridad efectiva solo se reducía al castillo de Peñíscola, fue el reconocimiento de la autoridad de Roma y su abdicación en la localidad de San Mateo, en el maestrazgo de la actual provincia de Castellón, el 26 de julio de 1429, acto con el cual se da por terminado el cisma de Occidente. La abdicación abarcó al antipapa Clemente, a sus 3 cardenales y a los pocos dignatarios que aún le obedecían, abandonando Clemente su nombre pontificio y volviendo a tomar su nombre de bautismo. Martín V le nombró entonces obispo de Mallorca, en compensación, y como tal el ex antipapa murió allí el 28 de diciembre de 1447. Fue enterrado en la catedral de esta sede, en cuya antesala capitular todavía se conserva su sepultura. Gracias si te quedaste hasta este minuto, y si esta información te ha parecido valiosa, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás los temas históricos y actuales más relevantes de todos los tiempos en diferentes campos de la ciencia. Si amas el saber, el conocimiento y los documentales, este canal es para ti. Déjanos tu like, suscríbete y comparte. Es gratis para ti y a nosotros nos ayuda a crecer en YouTube.